Bienvenidos de nuevo a El Mundo que se avecina. Estamos trabajando, iniciando en este bloque el tema de la preservación de la naturaleza humana, ¿no? Hemos ido repasando a lo largo de distintos capítulos pues cómo preservar esa naturaleza humana para el mundo que se avecina, qué líneas rojas, qué líneas éticas nos van a permitir de alguna manera ver si ese mejoramiento humano que plantean determinadas ideologías, ¿no? Como por ejemplo el transhumanismo, pero que está también en otra línea de mentalidad en la ciencia y la tecnología, hasta dónde de alguna manera la bioética pues marca los límites. Y para ello pues continuamos teniendo como invitado en nuestra conversación a Miguel Ángel Serra. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Ángel Serra es doctor en biología y nos ha estado acompañando a lo largo de los capítulos anteriores, precisando desde la visión de un científico como él, ¿no? Pues todos los aspectos de qué puede considerarse terapia en estas tecnologías emergentes, qué podemos considerar mejor. Y también hemos tratado pues, las distintas visiones con las cuales se puede enfrentar un científico, un tecnólogo, un ciudadano como nosotros ante estas nuevas tecnologías exponenciales. Y ahí surge como una primera distinción, ¿no, Miguel Ángel? Casi podríamos decir entre los bioconservadores y los tecnoentusiastas, ¿no? El transhumanismo se situaría en esta segunda derivada, ¿no? Aquellos que ven a esas tecnologías exponenciales, ¿no?, como un gran avance hacia ese mundo que se avecina en cuanto a la transformación de la naturaleza humana, y también tenemos a otros, ¿no?, entre los cuales, pues bueno, no sé si estás tú o no, también me gustaría conocer un poco tu cosmovisión respecto a este punto, que podríamos denominar bioconservadores, ¿no? Aquellos que en esa línea de preservación de la naturaleza humana ven muy claros una serie de límites bioéticos, ¿no? Miguel Ángel, explícanos un poco, profundiza un poco más en estas dos definiciones que acabo de dar, ¿no? Bien, bueno, se trata de dos posturas que no son mutuamente excluyentes, aunque algunas veces se pueda entender así. Evidentemente, el tecnooptimismo como tal, bueno, pues no hace más que decir pues, que existen resultados del progreso científico-técnico que pueden sernos de ayuda, pueden sernos útiles para resolver nuestros problemas. Aplicado a la salud humana, pues puede curar enfermedades mejor de como se hacía antes. Bioconservacionistas, más que bioconservadores, ¿no? Bioconservacionistas, ¿por qué? Porque consideramos que es importante que se preserve la integridad de algunas realidades, porque les damos un valor, tienen un valor intrínseco que lo reconocemos. Entre ellas está la naturaleza humana, por ejemplo. Pero no solamente esta, puedes encontrar muchos ejemplos, ¿no? Hay muchas entidades que quieren conservar el ambiente, etcétera, y que también pues, se podría denominar como bioconservacionistas. Pero sin embargo, en muchas ocasiones para poder conservar hace falta aplicar una tecnología que sería más del ámbito de los tecnooptimistas, ¿no? Pues para conseguir recuperar una especie extinta, etcétera, etcétera. Bien, se podría hablar mucho de este tema, pero sin embargo, déjame que te diga que es importante que cuando nosotros estamos utilizando una tecnología determinada, y en este caso cuando se aplica esa tecnología al ser humano, que nosotros tengamos muy presente que el ser humano tiene una dignidad inalienable y que no podemos jamás instrumentalizarlo. Y por otro lado también que ese tecnooptimismo no nos puede llevar a vender humo en cuanto a que una determinada tecnología nos va a llevar a una perfección supuesta pero no demostrada. Por lo tanto, estos son parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si eso nosotros lo enmarcamos en unas líneas bioéticas que es absolutamente imprescindible en ciencia tenerlas presentes, pues entonces tenemos allí ya configurado un escenario en el cual nosotros nos podemos mover, pero sin transgredir o sin pasar esas líneas rojas que tú estabas comentando antes.
hablamos de bioética, pero también hablamos de tecnoética, ¿no? Para los tecnólogos, claro. De la inteligencia artificial, de la robótica, de algorética, para los que están trabajando en los algoritmos. Es decir, que en el mundo que se avecina vemos que la ética, los principios y valores de la ética, pues van a ser muy importantes, ¿no? Pero tenemos un peligro, que es esa ética utilitarista, esa visión ética de que, bueno, hoy tengo estos principios y mañana los puedo cambiar y tener otros, ¿no? Como decía Groucho Marx, y por lo tanto una especie de ética consensuada, una especie de bioética, pues de la función, como tú decías en otro capítulo, ¿no? Es decir, bueno, si funciona y podemos llegar a ello, pues ¿por qué no? ¿No? Vamos adelante, ¿no? Claro, desde una visión del humanismo cristiano, desde una visión cristiana, ¿no? de la práctica del científico, ¿cómo poner unas bases claras, ¿no? Desde la visión científica? Ya sé que esto se puede abordar y lo abordaremos con filósofos, ¿no? Filósofos de la ciencia, filósofos que están en la rama de la bioética, pero como visión tuya, en nuestros programas muchas veces nos interesa conocer también la cosmovisión del invitado, ¿no? Y en tu caso, pues un científico cristiano que tiene que aplicar en su día a día, ¿no? Y si no él, pues otros, ¿no? En proyectos de investigación, esos principios bioéticos, y sin embargo no caer en esa ética secular, laica, del consenso, de la utilidad, y aplicar unos principios, digamos, más esenciales de la naturaleza humana, de la dignidad, ¿no? De no traspasar esas líneas morales que comentábamos, pues para restaurar la salud o hacer esas mejoras en la calidad de vida de la discapacidad. ¿Cómo podrías definir, repito, como científico católico, esa esencia que conduzca a que después las decisiones que aplicáis en el laboratorio, en el centro de investigación, pues estén de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, con la visión del humanismo cristiano? Yo creo que si se tiene una visión integral del ser humano, una visión que sea respetuosa con su propia naturaleza, con su propia dignidad, es más, no decir más fácil, pero sí que es más factible. Cuando esa visión falla, entonces es cuando nosotros encontramos que chirría. O sea, ¿por qué hay que hacer o dejar de hacer algo si no tengo un fundamento que me permita dar razón de por qué actúo? Claro, por eso es tan difícil a veces para determinadas personas el justificar una determinada decisión que toman. En este caso estamos hablando de utilizar una tecnología para terapia o para un mejoramiento, es decir, para curar una situación determinada de enfermedad, una condición que nosotros consideramos pues, que es discapacitante, o bien para dotar a ese individuo, presente o futuro, de unas características pues, superiores a las que podría tener o aspirar si no hiciéramos nada. Claro, en el caso de que nosotros, además, tuviéramos una imposición coercitiva, una imposición como deber moral o deber legal de llevar a cabo una determinada actuación para, con una mentalidad, digo, eugenésica o tecnooptimista, para mejorarnos de cara al futuro, pues obviamente esto conculcaría la libertad, la dignidad de la persona. El principio de autonomía que rige la bioética, por ejemplo, uno de los 4 principios de la bioética, ¿verdad? Entonces, claro, todo esto nos debe llevar a analizar las situaciones teniendo en cuenta todos los aspectos y no solamente uno de ellos y de forma parcial. Miguel Ángel, no sé, porque a lo mejor no has podido preparártelo, pero ¿seríamos capaces de enumerar o de relacionar algún documento de la Iglesia, ¿no? De los papas, de los últimos papas, ¿no? Benedicto XVI, Juan Pablo II, ¿no? Un poco que nos diesen la guía de esta bioética que estamos comentando? Es decir, yo creo que la Iglesia, tanto en el ámbito de la doctrina social, ¿no? Como en la idea, Papa Benedicto hablaba muy claramente del desarrollo integral de la persona, por tanto,
no reduccionismo como el transhumanismo u otros, ¿no? Pues se plantean, y tú lo has explicado muy bien a lo largo de estos capítulos, ¿no? Una visión reduccionista, materialista del ser humano, ¿no? En cambio, desde la doctrina cristiana, desde la fe, pues vemos al ser humano, a la persona, de una forma integral, ¿no? Como veo que todo esto, ¿no? De la bioética, pues repito, o la tomamos desde un punto de vista secular y los principios de hoy mañana pueden ser otros, los consensuamos y no hay problema, pero también los podemos adoptar desde una visión cristiana, ¿no? Desde la moral cristiana, en la cual hay unos elementos, como dice también creo Benedicto XVI, irrenunciables e innegociables, ¿no? ¿Nos podrías, y perdona porque no te lo he dejado preparar, ¿no? Pero relacionar algún documento de la Iglesia que sea para vosotros, científicos que os dedicáis a las biotecnologías, a la ética en estos campos, que sea referente o que para ti personalmente te sirva mucho para avanzar como científico cristiano en estos temas? Bueno, yo creo que Papa Benedicto XVI ha trabajado mucho en este aspecto, fe y ciencia, razón y fe, ¿verdad? Bueno, con la Veritatis Splendor fundamentalmente, correcto, pero sí. Creo que es un documento muy importante, no solamente para los católicos, sino para personas de buena voluntad. Repite, Veritatis Splendor. ¿qué quiere decir? El esplendor de la verdad. Correcto. Por lo tanto, creo que ahí es importante, como también lo es la Laudato Si de Papa Francisco, y hay documentos anteriores de Papa Juan Pablo II. De Juan Pablo II y de Humanae Vitae. la Humanae Vitae de Pablo VI. Es decir, que la Iglesia ha prestado una gran atención a estos temas, obviamente porque tiene una función de guía muy importante, y no solamente para los cristianos, sino también para las personas de buena voluntad. Muchas veces en los preámbulos de los documentos se dirige a los presbíteros, a los obispos, ¿verdad? Y a todas las personas de buena voluntad. Bueno, A la humanidad entera. A la humanidad entera. Por lo tanto, ¿por qué? Porque hay principios que son comunes, ¿verdad? Y yo creo que en este caso que nos ocupa, si nosotros vemos que una determinada actuación se impone de una forma acrítica y además conculcando lo que nosotros consideramos que son derechos inalienables, nosotros podemos contar perplejos, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Aquellas situaciones además que conllevan una generación artificial de discriminación entre las personas, eso ya con una mentalidad, siempre digo, eugenésica, eso debería hacer chirriar todavía más. Fíjate, te voy a poner algunos ejemplos de cosas que ya están pasando o han pasado hace poco, ¿no? Por ejemplo, el caso de el dar un menor valor a algunas vidas, ¿no? Esto seguramente lo podremos profundizar en un programa posterior, pero déjame apuntarte que en algunos países europeos, por ejemplo en Dinamarca o en Islandia, ya prácticamente no nacen niños con síndrome de Down. Claro, esto es una señal muy clara de que algo no está funcionando bien. Y por lo tanto tiene que llamar nuestra atención. Y la Iglesia llama la atención, pues como tú has dicho, ¿no? A través del magisterio ordinario de los distintos papas, y influye. Podemos considerar que hay grupos dentro de la Iglesia, del Vaticano, comisiones pontificias que para la vida, etcétera, que estén trabajando con profundidad y seriedad en estas nuevas tecnologías que van a emerger en el mundo que se avecina, ¿no? Para poder influir en la comunidad científica internacional, ¿no? Global, que ya sabemos que va derivando hacia una visión muy secular, incluso poscristiana, ¿no? Tenemos referentes importantes en el ámbito científico de científicos católicos, documentos de la comunidad, digamos, científica católica que nos ayuden en este caminar, en este discernir, que sean un poco faros para todos, ¿no? En este mundo que se avecina. Pues yo creo que sí, que hay, por supuesto, católicos que trabajan en diferentes áreas del saber y que contribuyen con su conocimiento, con su investigación, con sus estudios a fomentar esta visión respetuosa del ser humano. Y algunos de ellos forman parte de las academias pontificias,
en las que también... ¿Cuáles serían las que están más relacionadas con estos temas? La Pontificia Academia por la Vida. La vida y, la que se ocupa de ciencia. Ciencia. Y que obviamente tratan estos temas, han tratado los temas de las tecnologías emergentes, de la bioética de las tecnologías emergentes y también ha abordado el transhumanismo, como sabes bien, ¿no? ¿Cuál sea el efecto positivo de estos documentos? Es difícil de evaluar, porque evidentemente es intentar reconducir un determinado acción, efecto a una causa. En este caso es bastante difícil. Pero los comités bioéticos que tú conoces, y bueno, lo podemos abordar en otro capítulo, de defensa de la vida, etcétera, ¿se están abordando estos nuevos retos que se plantean y que hemos puesto algunos ejemplos desde el ámbito de la Iglesia, ¿no? Bueno, a ver, esto se hace, por supuesto, en todos los ámbitos. En el caso de comités, vamos a decirlo así, paritarios, en el que existen pues, representantes de diferentes áreas del saber, personas que son católicas y que no lo son, etc. Ahí también, obviamente, es su obligación, el mandato que reciben, el de examinar estos temas emergentes, con objeto de darle una respuesta. Si me lo permites, te diré que hay que llamar la atención sobre un hecho claro. Si a nosotros se nos obliga a aceptar una determinada tecnología porque se nos dice que de esa forma vamos a mejorar, pero sin embargo, en virtud de nuestra autonomía, decidimos no hacerlo. Uno de esos principios que comentabas básicos de la bioética, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Ocurrirá que habrá algunos que aceptarán o que querrán esa mejora y otros que no, y se creará allí artificialmente y coercitivamente una discriminación entre los mejorados y los no mejorados. Y luego entre los mejorados habrá obviamente un deseo de mejorarse todavía más, lo que llamamos en otro capítulo la rat race, ¿no? La carrera de las ratas, ¿no? A ver quién es capaz de hacerlo mejor que el otro, ¿no? Con lo cual ya se ve que en vez de llegar a una situación de igualdad, de solidaridad, de paz, de respeto, lo que habría es un enfrentamiento, lo que habría es un antagonismo, lo que habría es una situación de poder de unos respecto de otros. Y esto es lo que desde todos los ámbitos, pero también desde el ámbito de la ciencia, tenemos que intentar evitar, porque si no, volveríamos a situaciones progenésicas como las que llevaron a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y posteriores, y que llevaron, por ejemplo, como dije en un capítulo anterior, a la adopción de los principios de Nuremberg, que fue la primera vez que se dotó de unas normas bioéticas de ámbito universal a la humanidad. Me ha gustado a veces escucharte decir que si el Homo sapiens ha llegado donde ha llegado en la evolución ha sido por esa idea del altruismo, de la cooperación, del caminar juntos, ¿no? Sí. Bueno, que es propio de nuestra especie, también de otras especies, ¿no? Porque yo qué sé, los lobos también en su manada no dejan atrás, ¿no? Pues pero que la especie humana no deja atrás precisamente pues a la persona con discapacidad, al débil, y ese ha sido su gran potencial evolutivo, ¿no? El altruismo, el cuidar a los demás, el no discriminar. Por tanto, en ese principio que tú comentabas, ¿no? De la dignidad humana, todos somos igual de dignos, ¿no? Y eso proviene pues, de esa visión cristiana de, bueno, todos somos hijos de Dios y por tanto estamos hechos a imagen y semejanza, y aunque nos cueste muchas veces pues, que un asesino en serie, ¿no? Le vemos de una determinada manera, pues es hijo de Dios y por tanto tiene su dignidad, y esto en derecho, como tú sabes, ¿no? en los principios básicos del derecho fundamental, los derechos, bueno, pues tiene que protegerse porque tiene un elemento de dignidad solo por ser humano, ¿no? Por lo tanto, en esa visión de que nos ha hecho evolucionar como Homo sapiens el altruismo, la cooperación, lo que tú estás comentando de cada uno ir por libre, cada, podríamos decir, fragmento de la humanidad que evolucione de una forma distinta, ¿no? Unos que van hacia esa biomejora, otros que se quedan obsoletos
por no haberse querido aplicar o no haber podido, ¿no?, económicamente, o porque están en un país que no hay esas biotecnologías exponenciales, esas terapias que tú has ido anunciando, esa restitución de la salud, queden marginados, queden obsoletos, la cultura del descarte, ¿no?, que el propio Papa Francisco pues ya también ha citado, ¿no?, que lo cita para otros temas, pero que podríamos aplicarlo a esto, ¿no? O sea, tú ves un peligro en el mundo que se avecina de fragmentación de la humanidad en distintas castas tecnológicas o distintas, si tú quieres, evoluciones no solidarias, no ir caminando juntos, ¿no? También el Papa Francisco habla mucho de ello, ¿no?, de caminar juntos, ¿no?, de ir todos hacia esas mejoras que de alguna manera sean positivas, ¿no?, y para el bien de la humanidad, pero todos juntos, sin que sea una élite la que se las aplique. Recuerda la película Elysium, ¿no?, sí. que a veces hemos puesto como ejemplo, ¿no?, en la que unos están ahí fuera del planeta y son los que tienen esas técnicas de bioingeniería médica que van mejorándose y tienen unos aparatos increíbles, ¿no?, y en cambio el resto de la humanidad en la Tierra pues está de alguna manera desamparado y no tiene esas terapias de mejora ni esa posibilidad de recuperar la salud tal como la entendemos actualmente. Ese es el auténtico peligro, o uno de los peligros en el mundo que se avecina, la brecha de la desigualdad. Sí, efectivamente es un desafío importante. Es un desafío importante porque está bien que las tecnologías emergentes las tengamos en cuenta y nos puedan servir, pero pensemos que existen muchísimas situaciones que son mejorables con las tecnologías que ya disponemos desde hace mucho tiempo. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mundial, la situación global de la salud en el mundo, se encuentra pues, que los países más pobres, vamos a decirlo así, respecto de los países más ricos, tienen unas diferencias abismales. Por ejemplo, las causas de muerte principales que hay son muy diferentes. En el caso de los países pobres tienes enfermedades perinatales, tienes enfermedades infecciosas, tienes enfermedades de las vías respiratorias. En cambio, en los países ricos tienes enfermedades cardiovasculares, tienes cáncer o tienes demencias como el Alzheimer. Allí eso no es imaginación, ¿no? Estos son datos concretos que ha recogido la OMS y por lo tanto nos interpelan. Nos interpelan porque da razón de que no somos capaces de salvar la vida de niños que en un país occidental es impensable que puedan morir de esas patologías. Y no hace falta tener grandes tecnologías. A veces la terapia de recuperación para evitar una deshidratación en una situación pues, de diarrea, que es muy típica en los países del ámbito subtropical o ecuatorial, pues cuesta muy poco dinero. O sea, poco dinero, para 50 y en cambio céntimos. otros están destinando ese dinero para mejorarse y irse millones, a Marte. Muchos ¿no? más. ¿no? Sí. Con lo cual quiere decir que nosotros estamos desatendiendo unas obligaciones básicas para atender a unas hipotéticas mejoras futuras. Con lo cual la brecha es extraordinaria. Y no solamente eso, ya no hablamos de patologías, si hablamos solamente de servicios, en un informe que realizó la OMS junto con el Banco Mundial, se demuestra que existen más de 1.000 millones de personas en el mundo, todavía, hoy, que no tienen acceso al agua potable, al agua sanitaria. Servicios básicos, a control de hipertensión, algo que nosotros hacemos en cualquier farmacia, y gratis. Que no disponen de redes con insecticida para evitar las picaduras de insectos que llevan patógenos, por ejemplo, pues la malaria. Con lo cual, dices, pero ¿es tan difícil? ¿Hace falta una tecnología tan evolucionada? No. Lo que hace falta es la voluntad de las personas, la voluntad de los gobiernos, la voluntad de las instituciones internacionales para derivar recursos para resolver esos problemas. Y por lo tanto, si eso no se hace, dices, pues debe ser por algo. Pues ese algo es que falta un reconocimiento claro, explícito y además operativo de que todos los seres humanos, todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad
y todos tenemos que ser respetados como tales. Por lo tanto, me quedo con estas últimas palabras tuyas, Miguel Ángel, para invitarte la próxima semana. Yo creo que uno de los elementos clave que estás ya apuntando es ese derecho a la vida, esa visión, esa cultura de la vida que subyace o que debería subyacer, ¿no?, en toda esta visión científica, y por lo tanto, si te parece, la próxima semana trataríamos eso, ¿no?, cómo la cultura de la vida, el derecho a la vida va a ser contemplado en el mundo que se avecina. Gracias. A vosotros. Hasta luego.